Sigamos con la clase de igualdad. Vamos a compartir pantalla. Vimos igualdad y distinción. Vamos a poner pantalla completa. Lo del PowerPoint es 100% de Mariela Simirgiotti, que me impulsó a hacer esto. Así que, si les gusta, la culpable y la que inspiró esto es Mariela. Bien. Sí, Mariela, sos una gente. Bueno, igualdad de trato formal. A ver, la igualdad ante la ley, o formal, o igualdad de trato, como le quieran llamar, implica o obliga al Estado o a quien toma la decisión, porque estos principios no, en general van a ver quizás que se menciona al Estado, pero es el Estado o quien distingue, ¿está bien? Quien hace la distinción. En general, puede ser, en general, es el Estado o alguna empresa, en general, pero podría ser también un particular, liso y llano, una persona física. Pero en general son temas de o empresas o Estado. La igualdad de trato formal implica una igualdad de tratar igual, por eso igualdad de trato, a los que pertenezcan a una misma categoría, a un mismo, a las que estén en iguales circunstancias. Se forman categorías por razones que se entienden relevantes, y entonces dentro de esa categoría se puede tratar, deben ser tratados, perdón, todos iguales, todos de la misma forma, todos deben recibir el mismo trato dentro de la categoría, pero entre las distintas categorías se puede tratar en forma diferente. Entonces, ¿qué implica la igualdad de trato? La posibilidad de distinguir por categorías. Y esto es, también, fue un progreso inmenso. Hoy parece una porquería, pero fue un progreso inmenso para el derecho y para el principio de igualdad. Antes de la Revolución Francesa, antes de la igualdad ante la ley, las distinciones tenían nombre y apellido. Era Patricio Méndez Montenegro, es el varón de las Canitas y tiene derecho a aprovechar el bosque, a derecho de pernada sobre sus súbditos, etcétera, etcétera, etcétera. Y era el derecho de Patricio. Y las normas tenían nombres propios, se distinguía por nombres propios. Era en favor de Camila, en contra de Mariela, a favor de Lucía, en contra de Florencia. Eso, en la igualdad ante la ley, es arbitrario, es inadmisible. No puede haber distinciones con nombres propios. No puedo impedir el ingreso a un lugar a Patricio. Lo puedo impedir a aquellos que, por ejemplo, no sé, porten armas o tengan antecedentes penales. Tiene que haber una categoría o sean mujeres. Ese es el problema que tiene la igualdad ante la ley. Tiene que ser una distinción que sea formulada de forma general, homogénea, si quieren, de tipo universal, y no puede ser dada por, no se aceptan distinciones individualizadas. Tienen que ser generales y homogéneas. Y esa distinción general y homogénea se basa en la creación de categorías distintas sobre la base de factores que entendemos relevantes. Por ejemplo, ser hombre o ser mujer. Si la medida alcanza a todos los pertenecientes a la categoría, está bien. O sea, si todos los que están dentro de la categoría son tratados de la misma manera, no se viola el principio de igualdad ante la ley. Ahora, si hay un trato distinto a alguien dentro de la categoría, ahí se viola el principio de igualdad. O sea, por ejemplo, si le vamos a dar acceso a las canchas, a los varones, solamente, que no dejen entrar a las mujeres no viola el principio de igualdad ante la ley. Ahora, si no dejan entrar a algún varón, se va a estar violando el principio de igualdad, porque se está haciendo una distinción dentro de la categoría cuando se cumplen todo el resto de los requisitos. Por ejemplo, que tengan los dos la entrada. También supongamos que habría que pagar la entrada.
Este entendimiento implicó un progreso enorme, ya les digo, porque se dejaron de lado las distinciones basadas en características particulares de los individuos y se pasó a distinciones generales y homogéneas. Ahora las distinciones tienen que ser generales. Y vamos a ver algunas aplicaciones de este principio, que fue muy importante. Vamos a ver un primer fallo de la Corte norteamericana. Cuando vean, además de nombres en inglés, vean el final, esto 253, US y un número, o sea, un número, US y un número, es la colección de fallos de la Corte de los Estados Unidos de Norteamérica. Así, cuando ven fallos, 2 puntos y 2 números, es la colección de fallos de la Corte argentina. Eso les da la indicación de que esta es un fallo de la Corte norteamericana de 1920, Royster contra Virginia. Y allí la Corte dijo, norteamericana, la clasificación debe ser razonable, no arbitraria, y debe fundarse la diferencia de trato sobre una relación justa y sustancial entre ella y el objeto buscado por la legislación, de modo que todas las personas ubicadas en circunstancias similares deben ser tratadas del mismo modo. Con lo cual, armen categorías, tiene que fundar, no puede ser arbitrario, esto va a ser un plus que vamos a ver después, pero en principio se considera razonable si hay una característica que se entienda relevante. Entonces, si yo distingo en base de una categoría que se considera relevante, que la considera el legislador, ¿está bien?, va a estar respetado el principio de igualdad. No puedo hacer distinciones dentro de la categoría, pero entre categorías se permiten las distinciones. Patricio, ¿quería decir algo? Sí, piensen que esta es la forma de entender la igualdad que posibilitaba que las mujeres o los gays no pudiesen servir en el ejército en Estados Unidos. Decían, bueno, las mujeres son más débiles o no tienen la capacidad para matar al enemigo. Ahora vamos a llegar, Pato. Pero digamos, está bien, vamos después. Pues vamos a ir a eso en nada. Pero digo, primero veámoslo antes de criticarlo, veamos un poco cómo funciona, porque es un criterio que aún funciona. No es un criterio que quedó allá a lo lejos, esto es igualdad. ¿Está bien? Vamos a ver algo de lo que dice Patricio, el fallo Calile de la Corte Argentina. Vamos a empezar lo que nos parecía en Royster, qué bueno, categoría razonable, sonaba bien. Ahora va a empezar a sonar un poquito peor. Entonces, ¿qué dice la Corte en Calile? La igualdad ante la ley, establecida por el artículo 16 de la Constitución, no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que en iguales circunstancias se concede a otros. O sea, la igualdad para este estándar, según la Corte, es que a los que están en iguales circunstancias se los trate de la misma manera. Con lo cual, si vos no estás en las mismas circunstancias por alguna razón, se te puede tratar de otra manera. Lo que no se puede tratar distinto es dentro de la categoría. Y sigue. De donde sigue que la verdadera igualdad consiste en aplicar la ley en los casos ocurrentes según las diferencias constitutivas de ellos, y que cualquier otra inteligencia o excepción de este derecho es contraria a su propia naturaleza del interés social. Con lo cual, lo que está diciendo es fuerte, miren, la verdadera igualdad consiste en tratar iguales a los que están en iguales circunstancias. Esto, y ahora lo vamos a hacer pelota con Patricio, seguramente ustedes lo han escuchado nombrar y les parece plausible en sentido común. De hecho lo es, ¿está bien? O sea, parece, de hecho lo vamos a ver como un piso mínimo. Lo que hace bastante ruido, y ahora vamos a ver por qué, y ya deben estar dándose cuenta, además porque viven en este país, es esto de que la verdadera igualdad consiste en esto. La Corte venía diciendo, la igualdad es esto, no es otra cosa. Cualquier otra cosa está fuera de su naturaleza y el interés social de la igualdad. De fondo,
había una idea parecida a la que planteó Denis en la otra clase, es que una cosa es igualdad y otra cosa es igualitarismo. No me vengan acá con que todos somos iguales, porque todos no somos iguales. ¿Está bien? No me vengan, tengan en cuenta de que en 1917 ocurrió la Revolución Rusa, la primera revolución proletaria victoriosa de la historia de la humanidad, y causó terror en todas las clases dominantes de todo el mundo. ¿Está bien? 1929, ¿qué pasó en 1929? Por eso es importante que ustedes vean los fallos, vean los años de los fallos. ¿Qué ocurrió en 1929? Vamos. El quiebre de la bolsa de Nueva York. Muy bien. La crisis. Es negro. Perfecto. El quiebre de la bolsa de Nueva York y empezó la Gran Depresión en todo el mundo occidental capitalista. ¿Está bien? Y empezó un proceso de revueltas y de luchas en todo el mundo, que va a derivar después en la Segunda Guerra Mundial y en la victoria de nuevas revoluciones, por ejemplo, la Revolución China. Entonces, estamos en ese mundo. Y este es hermoso, entre comillas. Lantieri, Renshaw, Julieta. Lantieri, perdón, van a ver otro fallo, Ercolano contra Lantieri, que es el más conocido. Lantieri era una militante feminista de la década de principios del siglo. Una mujer excepcional. Y pidió que se le dé el documento, la libreta de enrolamiento. Ustedes saben que antes a las mujeres se le daba la libreta civil y a los hombres se nos daba la libreta de enrolamiento. La libreta de enrolamiento referido a lo militar. ¿Por qué? Porque estaba el servicio militar obligatorio y entonces esa libreta de enrolamiento era el número con el cual te sorteaban en el servicio militar. Tener la libreta de enrolamiento quería decir que era susceptible de ser llamado a armarte en defensa de la patria. Entonces, Julieta, en la década del 20, no en el 2020, el 2021, ¿está bien? En la década del 20, inicia un juicio exigiendo, porque le negaban la libreta de enrolamiento. ¿Qué dijo la Corte Argentina? ¿Qué le respondió a Lantieri? Respondió algunas cosas interesantes. Dijo: enrolarse importa alistarse para formar parte de una de las clases de que se compone el ejército y la armada. No había aviación, digo para que vean la... Y es manifiestamente incompatible que una mujer se enrole con los destinos de la mujer en el hogar y en la sociedad, en las actividades múltiples de su vida. Sigue. La igualdad ante la ley no puede decirse afectada por la mayor o menor amplitud de derechos o deberes. Tal principio como los demás derechos y garantías, esto está resumido, el párrafo es más largo, que de él emanen, no tienen carácter absoluto. De vuelta lo del carácter absoluto de los derechos. Siempre que en un juicio te digan que no tenés, que los derechos no son absolutos, prepárate para que te maten. ¿Está bien? Y entonces dice: y si por diversidad de situaciones y circunstancias, la igualdad legal es solo relativa entre un hombre y otro, debe serlo al menos, con igual razón, en los casos como el de autos, entre un hombre y una mujer. Miren qué lindo. Seguimos, porque no termina eso. La ciudadanía no implica siempre el mismo conjunto de atributos, derechos y deberes, pues todo ello varía según múltiples circunstancias relativas a la edad, aptitudes físicas, morales, incapacidades del mismo orden, etc. Y con mayor fundamento, si la igualdad de situación se establece por razón del sexo. Con lo cual, la Corte no podría ser más explícita en Lantieri de Renshaw que la circunstancia sexo no solo está habilitada, no solo es razonable, sino que es natural. Es natural a los destinos de la mujer en la sociedad y en la vida. Claro, lo que pasa es que Sí. Perdón, tengo problemas con el audio. Vale. Termina legitimando lo que vendría a ser después
o que se entiende como discriminación estructural, ¿no? Bueno, por supuesto. Mediante este discurso natural. Por supuesto, claro. Al igual que la Corte norteamericana, que hasta la década del 60 venía avalando la discriminación racial. ¿Bien? Primero garantizando la esclavitud, en un fallo Trescott era, ¿no, Patricio? Que formalmente se habla que fue una de las causas de la guerra civil norteamericana. Nadie va a la guerra por un fallo judicial. ¿Está bien? Y después en la segregación racial. Y acá la Corte Argentina, lo que dice blanco sobre negro es las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. Y una distinción basada en el sexo no solo es correcta, sino que se impone. ¿Está bien? Este es el estándar de igualdad de la Corte Argentina hasta muchos años después. ¿Está bien? Recién, tengan en cuenta que recién la mujer va a tener derecho a votar durante el primer peronismo, va a votar por primera vez en la elección de 1951, van a empezar a aparecer los derechos de la mujer en el artículo 40, en la Constitución del 49, con algunas cositas bastante jodidas, también en la Constitución del 49 respecto al rol de la mujer, pero implicaba un progreso inmenso en la situación anterior, y también es interesante valorar que esta no era una corte de una dictadura militar. En 1929 presidía el país Hipólito Yrigoyen en su segunda presidencia, con lo cual este entendimiento de la igualdad de la Corte era el entendimiento de la Corte, de una Corte legal y de la Corte en gran, casi por 100 años fue el entendimiento. Este entendimiento de la igualdad va a empezar a cambiar a partir de la segunda mitad del 50, muy tímidamente, y va a cambiar radicalmente a partir del 10 de diciembre del 83. Sí, Patricio. Fíjense que un poco Tracy lo dice en el texto, que tienen para razonabilidad, y que léanlo también para esta clase porque tiene su utilidad. Este tipo de esta forma de entender la igualdad sigue teniendo un valor y sigue teniendo aplicación práctica y sigue siendo defendible. Lo pensamos, por ejemplo, cuando nos hablan de igualdad en iguales circunstancias, nos parece un criterio razonable, por ejemplo, para distribuir las cargas impositivas. Cuando decimos, por ejemplo, si los campos de tantas hectáreas a tantas hectáreas, o en tal parte del país o en tal otra, van a pagar más retenciones. Esa sería una regulación que podría utilizar el Estado argentino. Podría tener una forma de justificarse bajo esta forma de igualdad. Porque dice, bueno, la Corte podría decir, no es lo mismo la productividad de un campo en el corazón de la provincia de Buenos Aires que en Formosa. Por lo tanto, en iguales circunstancias, vamos a tratar a todos los de azul, van a pagar lo mismo, o los de azul que tienen menos de no sé cuántas hectáreas van a pagar esto. Y los de Formosa, que tienen pocas hectáreas, pero que producen soja por alguna razón, vamos a hacerlos pagar menos impuestos. Eso sería una regulación que sería compatible con la igualdad bajo esta forma de pensar la igualdad, y podría pasar un test de constitucionalidad. Por ejemplo. No solo lo podría, como bien dice Patricio, sino que lo pasa. Este estándar sigue siendo aplicado hoy en la Argentina 2021 con muy buenas razones en determinados ámbitos. No es el ámbito de Lantieri, ¿está bien? Lo ponemos en el caso de Lantieri porque nos va a dar pie a otro entendimiento de la igualdad y a los problemas que tiene este entendimiento. Pero este entendimiento de igualdad ante la ley es, por ejemplo, la base fundamental del principio de capacidad contributiva del cual hablaba Patricio, y es un principio, es un entendimiento de igualdad razonable. Ahora vamos a ver cómo se va robusteciendo esto del criterio razonable.
Pero en principio, también sobre igualdad se va a aplicar razonabilidad. Vamos a ver cuándo se aplica razonabilidad, cuándo se aplica proporcionalidad, o una razonabilidad intensa, y cuándo se aplica una cosa que vamos a ver hoy, que es escrutinio estricto. Pero digo, así como dijimos, regulación económica se aplica mera razonabilidad o razonabilidad débil. Y en igualdad también. O sea, cuando estamos hablando de regulación económica, aunque se diga la garantía de igualdad, se va a seguir aplicando razonabilidad, salvo que ahora vamos a ver, se utilicen determinados criterios para distinguir. Si se utiliza, por ejemplo, la raza, digan, bueno, las personas de color van a pagar más impuestos. Bueno, ok, ahí vamos a ver que pasa otra cosa. Pero si no se utilizan determinadas características, que son básicamente las que están en el 1.1, y no todas, porque por ejemplo el 1.1 impide discriminar por motivos económicos. Y en cualquier sistema impositivo es básico que se discrimine o se distinga por situación económica, si no, ¿cómo vas a distinguir? Entonces, hay criterios que son razonables. De adelanto, hay categorías que pueden ser sospechosas respecto de algún ámbito que no lo son respecto de otro, y ahora vamos a ver por qué respecto de su razonabilidad. Sí, Pato. No, pensaba un poco ahondar en esto de las regulaciones económicas, porque el Estado todo el tiempo lo hace. Cuando decidimos, no sé, apoyar cierta industria, no sé, la industria, los unicornios, la industria del conocimiento, y les quitamos impuestos, porque pensamos que eso puede contribuir al bienestar, al posicionamiento de la economía argentina en el mundo. Las mineras. Está aplicando esto, no es que va después el empresario de la tela y dice, no, me están discriminando porque a mí me cobran tantos impuestos. Aunque no es el mejor caso porque la tela está hiperprotegida, pero el empresario siderúrgico o el que fabrica sifones, ahí no habría una discriminación porque el Estado fomenta tal industria bajo una política económica determinada. Bien. Perdón, ¿Algunos ¿te puedo hacer una problemas? consulta, Nicolás? Sí, a ver. No, me quedé pensando, pues ya hablamos 2 o 3 veces de ciudadanía, pero quería saber si hay algún concepto de ciudadanía relacionado con la igualdad, en cuanto a la adquisición de derechos y demás. Sí, hay algunos criterios de nacionalidad, hay algunos criterios o nacionalidad por adopción respecto a ciudadanía, en cuanto a ciudadanía como ejercicio de derechos políticos, como ciudadanía A eso civil. me refiero. Sí, como ciudadanía civil, el artículo 20 de la Constitución establece una igualdad estricta entre nacionales y extranjeros. Ahora, respecto a derechos políticos, sí hay distinciones. Y son distinciones que se han entendido razonables. Por ejemplo, una distinción que está en la Constitución es que se exige al presidente ser argentino nativo, y, por ejemplo, fue un problema que se presentó con de Narváez, que había nacido en Colombia, y la Constitución no permite que un nacional de otro país sea presidente de la nación. Por ejemplo, ahí tenés una... Y utiliza una categoría que ahora vamos a ver que es sospechosa, que dispara todas las alarmas, etcétera, 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 etcétera. Ok, gracias. Bien. Entonces, igualdad ante la ley significa igualdad de trato en iguales circunstancias. Es importante que veamos que esto es igualdad. ¿Está bien? La circunstancia escogida por el Congreso como relevante, en principio se presume válida. Y puede ser cualquiera, por ejemplo, ser varón, que acá vamos a empezar con los problemas, pero podría ser no tan problemáticas, tener más de 200 millones de pesos, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas que votamos en el Congreso este año, el año pasado. Entonces, todas las personas que cumplan con dicha condición, con la condición que se consideró relevante, podrán ejercer su derecho, el derecho que está reconocido a esa categoría. Los que no cumplan con los requisitos determinados como relevantes, no van a poder acceder y no van a poder reclamar, o si van a reclamar, no les van a dar la razón. Entonces, la distinción no viola la igualdad ante la ley, ¿está bien? Solo se violaría este entendimiento si a alguien que está dentro de la clasificación se lo priva de ese derecho. Por ejemplo, si pagan impuestos
los que tienen más de 200 millones y yo tengo 150 y me quieren cobrar el impuesto, yo digo, no, yo no estoy dentro de la categoría. No me pueden tratar igual porque estoy en distintas circunstancias. El problema que tiene este entendimiento de la igualdad ante la ley, basado también en un criterio de razonabilidad, en cuanto a, porque lo que está de fondo es este análisis medio-fin, es que este entendimiento así puesto, como lo dimos, no evalúa, no pone el foco en el criterio de clasificación, que es el mismo problema que vimos, ¿se acuerdan?, en la clase de debido proceso sustantivo, respecto del control de mera razonabilidad medio-fin. Bueno, medio-fin. Bueno, está bien, pero no es suficiente. Hay que evaluar cuál es el medio. Bien. En esto traigo a colación un fallo de la Corte del año 57, que si bien, por ejemplo, Saba lo pone como igualdad ante la ley, yo entiendo que da un paso más allá. ¿Por qué? Porque dice, la garantía del artículo 16 de la Constitución Nacional no impone una rígida igualdad, pues entrega a la discreción y sabiduría del Poder Legislativo una amplia latitud para ordenar y agrupar, distinguiendo y clasificando objetos de legislación. Hasta ahí, parecido a lo que veníamos en los fallos anteriores de la Corte. Pero acá se parece más al precedente que vimos de la Corte norteamericana, a continuación, del año 20. Y dice, siempre que las distinciones o clasificaciones se basen en diferencias razonables, y no en propósitos de hostilidad contra determinadas clases o personas. Y acá damos, no sé si se dan cuenta, se da un paso más. No es solo, bueno, clasifica al Congreso y confiamos, bueno, no, además, bueno, la distinción tiene que basarse en una diferencia razonable y no en propósitos de hostilidad. Acá esto ya es un plus. Ya implica poner el foco de alguna forma, aunque sea débil, en la elección del medio. Bueno, a ver, ¿qué medio elegiste? Porque no puede ser hostil contra determinadas clases o personas. Y acá vamos a otro precedente de la Corte norteamericana, más nuevo entre comillas, año 71, Reed, en donde dice, también la Corte en este sentido, cualquier clasificación debe ser razonable, no arbitraria, y debe descansar sobre algún tipo de base de diferenciación que tenga vinculación sustancial y justa con el propósito de la legislación, de manera tal que todas las personas en similares circunstancias sean tratadas de igual forma. Estamos todavía en la igualdad ante la ley, pero tanto la Corte argentina como la Corte norteamericana ven que no es suficiente. Hay que avanzar sobre el análisis del medio, y acá también, igual que lo vimos en debido proceso, porque son dos clases que tienen puntos de contacto y repasamos constantemente, acá es lo que se abre al principio de razonabilidad intenso o proporcionalidad. Esto de la vinculación sustancial y justa con el propósito de la legislación, ¿a qué fallo le suena que vimos en la clase de debido proceso? Vamos, que el viernes es el examen, ¿eh? Si no, va a ser una masacre. Si no me pueden decir esto. ¿Del cine Callao puede ser? No. No Cine Callao. Cine Callao sería lo de las categorías que vimos antes, mera razonabilidad. Esto del plus, de esta relación sustancial y justa entre el medio y el fin. Espero que sea timidez. Vamos. ¿No es el fallo Arenson? Bien, Arenson. bien, Maribel. Arenson, exactamente. Es el fallo, es análogo al fallo Arenson. Va en esa línea. Muy bien. Entonces, la insuficiencia de la igualdad ante la ley, ante esta insuficiencia, es necesario valorar las circunstancias, o sea, el criterio de selección. Entonces, este criterio debe ser razonable. Debe existir una relación de funcionalidad, de vuelta debido a proceso sustantivo, o sea, debe propender al fin por la norma, y el criterio tiene que estar justificado el criterio, amén de su vinculación con el fin. Entonces, la relación de funcionalidad, o sea, que el medio propenda al fin, ya no es suficiente para este entendimiento de igualdad. Y este es el entendimiento de igualdad ante la ley que se aplica hoy,
en el cual está fundado, por ejemplo, el principio de igualdad contributiva de carácter impositivo. ¿Está bien? Ya no es suficiente con inventar categorías, la categoría tiene que ser razonable. Entonces, a esta relación medio-fin se le agrega algo más. ¿Vos, Patricio, querías decir algo? No, solamente decir que esto no murió, digamos. Y por ejemplo, Trump, hace 2, 3 años, estableció que los trans, las personas trans, no pueden servir en el ejército. Basado en esta concepción de la igualdad. Dice, bueno, esto es otra categoría diferente, las personas trans tienen ciertas quieren llamarlo, características, que van a ir en contra de los objetivos que perseguimos en el ejército, por lo tanto, prohibición de personas trans en las Fuerzas Armadas. No es algo que haya muerto, es algo que sigue existiendo y que sigue siendo defendido por ciertas personas. Nosotros creemos que es inaceptable, por supuesto, pero estas cosas no, así como el Montalvo, o las concepciones de Montalvo sobre la autonomía, siguen existiendo en el discurso público y en la política y en el derecho constitucional, eso también sigue, la aplicación de estos criterios siguen sucediendo. Y de hecho, si no me equivoco, la Corte Suprema avaló este tipo de... Una Corte Suprema ultra conservadora, pero avaló este tipo de regulaciones. Bien. Entonces, sigue siendo algo que tenemos que, si quieren, combatir jurídicamente. No es algo que esté muerto. Nada está dado, chicos y chicas, nada. Todo se gana día a día. La democracia se gana día a día. Los derechos se pelean día a día. Cada día que vos no peleás, perdés. Y aunque pierdas peleando, tenés que seguir peleando porque es la única manera de mantener niveles de libertad e igualdad lo más altos posible. Ahora, igualdad ante la ley, vimos, no era meramente medio fin, sino que es medio fin intenso. El criterio de Arenson. Esta relación justa y sustancial de la Corte Norteamericana en Reed, en la Argentina la entendemos como relación directa e inmediata. ¿Está bien? Tiene que el medio, bueno, ¿cuál era el fin? ¿La idoneidad? Bueno, ¿la altura tiene que ver con la idoneidad? No. Entonces, no va a pasar ese test. Ahora, eso, en algunas circunstancias tampoco es suficiente. Con lo cual, tenemos otro entendimiento de la igualdad, que es la igualdad como no discriminación. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que a la relación medio-fin intensa se le agrega una presunción de que determinadas razones son ilegales, son ilegítimas. Entonces va a haber algunos criterios que en principio entendemos que nunca son funcionales al fin que se propone. Por ejemplo, la altura del docente, ahora con la virtualidad mucho más claro, supuestamente el tema de la altura del docente era porque no inspiraba respeto si medía menos de 1,60 m. En general los docentes influimos respeto por nuestros conocimientos y por el trato que tenemos respecto de nuestros alumnos. No, yo nunca vi que se respete a un docente por su musculatura. No, porque no es lo que ustedes vienen a buscar de nosotros. Ustedes vienen a buscar de nosotros conocimiento y un trato correcto, que es lo que nosotros queremos dar, el que se merece. Entonces, así uno se gana respeto. No importa, de hecho ustedes ni siquiera saben cuánto mido yo, porque me ven a través de una pantallita en una pantalla. No saben mucho de mí, más allá de cómo es mi casa en este ambiente. Y si estaríamos en el aula, la verdad, que les importaría bastante poco cuánto mido. Mido 1,83 m, igual hubiera pasado el test. Pero no tiene relevancia respecto de mis conocimientos de derecho constitucional. Entonces, en razón de la experiencia, de saber que hay determinadas razones para distinguir que nunca encontramos una funcionalidad. O sea, ¿por qué puedo tomar un colectivo si soy blanco y no lo puedo tomar si soy negro? La verdad que lo venimos pensando desde hace muchos años y no le encontramos la razonabilidad a eso. Entonces, el derecho, como esas circunstancias de desigualdad, se mantienen, y el derecho
al garantizar la igualdad ante la ley, lo que quiere es la igualdad de trato entre los seres humanos, necesita herramientas para efectivizar esa igualdad. Y se da cuenta que la igualdad ante la ley, unida a la mera razonabilidad, o aún con la razonabilidad intensa, no es suficiente para alcanzar niveles de cumplimiento, niveles de efectividad del derecho suficientes. Con lo cual, vamos a pasar a otro entendimiento de la igualdad. No es suficiente esto, con lo cual este nuevo entendimiento lo vamos a llamar igualdad como no discriminación, y se va a basar en que además de medio fin, vamos a entender, a presuponer, de que hay determinadas diferencias, determinadas razones para diferenciar, para distinguir, que son ilegítimas. Cuando se utilicen esas razones para distinguir a priori ilegítimas, se va a disparar un tipo de test que ya no va a ser el de razonabilidad o el de proporcionalidad, sino que se va a llamar de escrutinio estricto. O sea, vamos a ser especialmente estrictos, meticulosos y rígidos para controlar de que esa decisión, de que esa distinción esté habilitada. Y esa razón para distinguir, varón, color de piel, sexo, color de piel, religión, van a ser categorías en principio prohibidas, y por eso se les llaman categorías sospechosas. Cuando yo distingo a alguien por su sexo, sospechamos que está discriminando. ¿Me siguen hasta acá? ¿Soy claro en esto? Digo, porque es relevante. Si no se entiende, no van a poder seguir bien. Creo que es bastante sencillo, pero igual, todo es nuevo también, así que sí, Patricio. Ustedes tienen ahí en el material, tienen un texto de Clérico, tienen el texto de Saba, les recomendamos de vuelta que vean el de Tracy, pero tienen además un texto de Gargarella, que ahí, que se llama Las teorías de la justicia después de Rawls. Rawls es esta persona que yo un poco les mencioné la clase pasada, que es quizás el filósofo del derecho, un filósofo político más importante de los últimos 50, 100 años, un autor norteamericano que pensó cómo se vería una sociedad justa, cuáles serían los principios de justicia de una sociedad bien ordenada. Y una de las cosas que decía era que había ciertas cuestiones, ciertos hechos, ciertos factores que no dependían necesariamente de nosotros, que no eran fruto de nuestras elecciones, que él decía que eran moralmente irrelevantes. Y creo que es algo bastante intuitivo lo que él dice. Nosotros no aceptaríamos que nuestras oportunidades, nuestra capacidad de implementar planes de vida se vean limitados o interferidos por el hecho de ser mujeres, o de ser negros, o algunos dirían de ser pobres, o de ser de una etnia, de una comunidad QOM. Nosotros entendemos que cualquier regulación o cualquier accionar estatal que se base en estas categorías, en estos hechos moralmente arbitrarios, es una regulación o una acción que consideramos injusta. Si nosotros nos dijeran no podés estudiar por ser mujer o no podés estudiar por ser QOM, iríamos y romperíamos la uva. Porque consideramos que esas cosas no tienen que ser las que determinan nuestras oportunidades. La idea de categorías sospechosas tiene un vínculo con esto. Es decir, ciertas cuestiones que no dependen de nosotros tienen que estar excluidas o tienen que verse severamente limitadas de las posibilidades de regulación estatal. Sobre todo si están destinadas a reforzar la subordinación de esos grupos. Pero Rawls hace una contribución muy grande de la teoría del derecho para pensar
por qué, cómo consideramos una sociedad justa y cuáles son las cosas que deberían influir en nuestras oportunidades en la vida. Bien. Esto de las categorías sospechosas tiene que ver con Rawls. Yo creo que Rawls se inspira un poco también en la nota 4 de Caroline Proud. Bueno, Rawls tiene muchas, es un filósofo muy importante, pero tengan en cuenta que las categorías sospechosas, si quieren, podría ser un núcleo duro, lo que decía Rawls, de los resultados de la lotería natural. O sea, los talentos, el color de piel, dónde nací, bueno, todo eso que yo no elegí, si nos interesa que cada uno sea quien puede ser, bueno, lo que no pude decidir no tiene que importar o no debería, o deberíamos tratar, siempre va a importar, siempre va a condicionar, pero tendremos que tratar de que nos condicione lo menos posible. Pero las categorías sospechosas no se limitan solo a esas razones. Ahora los vamos a ver. Porque, por ejemplo, la opinión política no es algo dado y es una categoría sospechosa. Pero está perfecto la inclusión de John en el tema. Bueno, ¿qué son las categorías sospechosas? Lo que dijimos, hay criterios para clasificar que se presuponen no funcionales, o sea, que no cumplen esta relación de funcionalidad entre medio y fin. Y el ejemplo más gráfico y positivo, en el sentido normativo, lo tenemos en el artículo 1 de 1.1 de la Convención Americana, cuando dice que no se puede discriminar por raza, color, sexo, idioma. Cada una de estas categorías, raza, color, sexo, idioma, es una categoría sospechosa. Si yo discrimino por esto, estoy usando una categoría sospechosa. Vamos a ver cómo funciona esto. Utilizar una categoría sospechosa dispara lo que se llama un escrutinio estricto. Para eso existen las categorías sospechosas, para disparar un escrutinio distinto, para que se nos prendan las alarmas de que acá está pasando algo que no queremos que pase. Eso se llama, a eso le decimos escrutinio estricto. Como, bueno, che, no queremos que alguien deje de estudiar por su color de piel. Entonces, che, están tomando una decisión por color de piel. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Y vamos a ser muy rigurosos, porque no queremos que tomen decisiones por eso. Basta de tomar decisiones respecto de estas situaciones que profundizan la desigualdad y impiden garantizar e impiden ejercer la autonomía personal a aquellas personas que son afectadas por estas distinciones. Eso es un escrutinio estricto, digo, porque si no parece un concepto, como es algo que nos importa mucho, cuando vemos que algo está pasando, le prestamos especial atención y le dedicamos mucho esfuerzo a ver qué está pasando ahí, y si está pasando algo de lo que no queremos que pase, a actuar, y si después que al principio, a priori nos parece que está mal, pero bueno, si después lo estudiamos bien y nos parece que está bien, bueno, pasa un estudio, un análisis mucho más riguroso, mucho más concienzudo, por eso se llama estricto. ¿Alguna duda con esto? Sí, profesor, perdón. Por ejemplo, favor. en el caso de la ley de cupo trans, que se hace una distinción claramente, pero no es discriminación, ¿deja de ser una categoría sospechosa en ese caso? No, vamos a verlo. Es discriminación positiva. Lo vamos a ver, ya vamos a llegar a eso. Claro. Pero está perfecto. Sí, Ignacio. No, era algo parecido. Seguimos. Gracias. Bueno, seguimos con escrutinio estricto. Bien, entonces, se dispara cuando determinados actos o normas afectan determinados derechos especiales, la igualdad, y la idea esta de escrutinio estricto apareció por primera vez en una nota al pie de un fallo norteamericano, United States versus Caroline Proud, del año 38, y la primera vez que se usó fue también en un fallo norteamericano que se llama Korematsu. Terrible el caso Korematsu. Además,
estableció que el escrutinio estricto no servía para nada, ¿está bien? Por lo menos en ese entendimiento que la hace. Pero bueno, vamos a Caroline Product. Esta nota, al pie, una nota al pie, ¿está bien? O sea, ni siquiera es un obiter dictum, es una nota al pie que hizo uno de los votos, decía lo siguiente. Dice, puede haber un margen más estricto para el funcionamiento de la presunción de constitucionalidad cuando la legislación aparezca en todos los casos dentro de una prohibición específica de la Constitución, como las de las primeras 10 enmiendas, que se consideran igualmente específicas cuando se la abraza dentro de la 14ª, que es la cláusula de igual protección en la Constitución norteamericana. ¿Qué está diciendo acá la Corte norteamericana? Dice, bueno, podríamos hacer un control más estricto de la constitucionalidad de la norma si la legislación aparece violando una prohibición expresa. Si la Constitución dice que no puedo, trayéndolo ahora, si la Convención Americana dice que no puedo distinguir por sexo, y está distinguiendo por sexo, y bueno, hay una prohibición específica sobre hacer eso. Entonces, no es mera razonabilidad, no es que, bueno, el legislador, el empleador, la sana discreción, no, acá está prohibido hacer esto. ¿Por qué estás haciendo esto? A ver, vení, explícame. Entonces, la utilización de una categoría sospechosa dispara la aplicación. ¿Y qué implica el escrutinio estricto? 1. Presunción de inconstitucionalidad. En principio, es inconstitucional el acto, norma, que se basa en una categoría sospechosa. Todo lo contrario a la presunción de legitimidad de los actos de gobierno, o la presunción de validez de los actos de particulares, donde el principio es la libertad. Acá es todo lo contrario. Si vos distinguís en base, ya seas particular, si sos particular, en principio eso no está dentro de tu libertad. ¿Por qué? Porque se presupone un daño a tercero. Y si sos el Estado, y distinguís por base del sexo, no hay presunción de legitimidad, porque tenés prohibido hacer eso. Entonces, se presume inconstitucional. ¿Qué genera esta presunción de inconstitucionalidad? Una inversión en la carga de la prueba. Si yo distingo en base a una categoría sospechosa, soy yo el que tengo que probar que no estoy violando la Constitución o violando la Convención Americana. Con que solo se pruebe que yo estoy usando esa distinción, todo el peso de demostrar y de justificar mi actitud, mi norma, es del que hizo la distinción. Y eso es clave, porque en un juicio, en general, la carga de la prueba te hace ganar o perder. Y no tengo que probar que es razonable la distinción. Tengo que demostrar más. Y acá, la Corte norteamericana utiliza una fórmula que se llama interés estatal urgente e insoslayable. Yo les soy sincero, soy docente de Derecho Constitucional desde hace 16 años. No es un término específico, ¿está bien? Es un término jurídico indeterminado, esto de interés estatal urgente e insoslayable. No te da una pauta clara respecto de qué tenés que demostrar. Lo que está claro, lo que sí está claro, es que no tenés que demostrar razonabilidad, sino que tenés que demostrar que es idónea, que es necesaria, que es proporcional en sentido estricto, y que además es indispensable que tomes esa medida y es urgente que la tomes. Ya sea urgente o insoslayable, son dos supuestos distintos. No hay otra forma de hacer esto. Yo sé que está mal, pero no tengo otra forma de hacerlo. ¿Está bien? Y el fin es tan importante, ¿está bien? Esto es un juicio de ponderación en el marco del principio de proporcionalidad, en el último test. Es tan importante el fin, y no tengo ninguna otra forma de garantizarlo que, bueno, me la tiene que permitir. Esto, digo para que ustedes, no está en la filmina, pero este test se aplicó en el caso Korematsu, como les dije, en donde la Corte entendió, la Corte norteamericana, de la década del 40, que internar a la población norteamericana de origen japonés en, podríamos llamar, campos de concentración o centros de detención masivos,
no violaba los derechos de esos estadounidenses. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no había otra forma de garantizar la seguridad de los Estados Unidos que no fuera confinándolos en guetos o en centros o en ámbitos carcelarios a esa población norteamericana que no había cometido ningún delito y que únicamente era de origen japonés en sus antepasados. Un fallo horrible, execrable de la jurisprudencia norteamericana, que tiene muchos, ¿está bien? Y no hay que irse a la década del 40 para eso. Tenemos los casos de Guantánamo, etcétera, hace poco. De hecho, toda la jurisprudencia norteamericana, a partir de la década del 70, viene desmontando todo lo bueno que había hecho la jurisprudencia norteamericana en la década del 60, principio del 70. ¿Está bien? Pero bueno, esa es una nota al pie que no puede no interesar. Vamos a ver cómo funciona esto en el derecho argentino. El caso de Inés Repeto. Inés Repeto quería ser docente, se había presentado para ser docente, y se exigía nacionalidad argentina para ser docente en jardín infante y escuela primaria. ¿Y la Corte qué dijo? Dice, ante los categóricos términos del artículo 20, que toda distinción efectuada entre nacional y extranjero en lo que respecta al goce de derechos reconocidos por la ley fundamental se haya afectado por una presunción de inconstitucionalidad. El artículo 20, ¿qué dice? Vamos a leer el artículo 20. Dice, los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio, profesión, poseer bienes raíces, comprarlos, enajenarlos, navegar los ríos, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. Entonces la Corte, en este voto de Petracchi y Baqué, si mal no recuerdo, lo que dice es, la Corte dice, bueno, el voto mayoritario dice, artículo 20, esto es inválido. El voto, por su voto, el voto de Petracchi, creo que era Baqué, ahora a ver, acá lo tengo, sí, muy bien, y de Baqué, le agregan esto de la categoría sospechosa, de la presunción de inconstitucionalidad. Y así aparece por primera vez en un fallo de la Corte esta construcción norteamericana del escrutinio estricto, de la obligatoriedad de demostrar un interés estatal y urgente, y de la presunción de inconstitucionalidad cuando se viola una prohibición expresa. Y entonces el fallo termina, y por eso lo puse, que como se invierte además la carga de la prueba, y dice que no es suficiente que la medida sea razonable, dice, no se ha demostrado, o sea, la provincia no ha demostrado, la existencia de un interés estatal urgente. ¿Bien? Y habían distinguido para nacionalidad. Repito, año 88. Miren cuándo apareció por primera vez esta idea que había aparecido en la Corte norteamericana en el año 38, 50 años antes. Luego tenemos otro caso, González de Delgado Cristina contra Universidad Nacional de Córdoba. Acá es un caso muy interesante porque la Universidad Nacional de Córdoba tiene un colegio, el Colegio Montserrat en Córdoba, que históricamente solo podían acceder los varones, no podían acceder las mujeres al Colegio Nacional, al Colegio Montserrat. El colegio cambia la regulación y admite a las mujeres. Y un grupo de padres se queja. Y la Corte, acá, aplica escrutinio estricto. Dice, quienes intenten defender una acción gubernamental que impone categorías basadas en el sexo deben mostrar una justificación sumamente persuasiva. Deberá probar que aquella sirve a un importante objetivo gubernamental y que los medios discriminatorios empleados están relacionados sustancialmente con el logro de esos objetivos. La justificación ha de ser genuina y no ha de basarse en indebidas generalizaciones sobre diferentes talentos, capacidades o preferencias de hombres y mujeres. Año 2000. A muchos de ustedes les parece hace mucho, a mí no. Sí, Pato. Esto encontraba algún tipo de justificación, una doctrina de los Estados Unidos, que tal vez Nico va a mencionar después, pero que es importante relacionarlo, que es esta idea de separados pero iguales. Hay un fallo muy conocido que se llama Brown versus Board of Education,
que básicamente esta circunscripción, este distrito escolar, al igual que en un montón de estados del sur de Estados Unidos, tenían un sistema de segregación racial. Acá, en este caso, pareciera haber un sistema de segregación por género. Básicamente, la idea era que que negros y blancos tenían acceso a diferentes servicios, colectivo, como mencionaba antes Nico, transporte, viviendas, barrios, diferentes escuelas, diferentes hospitales, diferentes bares, diferentes confiterías. Y la idea aceptada por la Corte norteamericana era que mientras en principio estos sean iguales, se podía segregar, que los colectivos de los negros eran determinados, tenían que ir en un determinado colectivo, o una determinada cervecería, a un determinado bar, a una determinada escuela. Lo mismo parecería suceder acá, donde dice qué pasaba y qué es lo que sigue pasando en algunos colegios. Hay colegios que dicen, bueno, vamos a mandar a un determinado establecimiento a los muchachos por razones, no sé, por la cuestión de la moral, para que no se distraigan, y vamos a tener un colegio para chicas, ahí a 4 cuadras, donde en principio vamos a dar lo mismo, dicen. Esta idea fue severamente criticada por el juez Marshall, Thurgood Marshall, en el fallo Brown versus Board of Education, donde dice, esta doctrina de separados pero iguales es incompatible con la idea de igualdad. La idea de igualdad es la idea de la interrelación de las diferentes personas, es la idea de la igualdad democrática, de la convivencia democrática. Si nosotros mandamos, primero que es mentira que estos establecimientos sean iguales, pero sobre todo la segregación y la separación lo que hacen es, de alguna manera, generar un sentimiento de inferioridad, dice él, en estas poblaciones desaventajadas. Vamos a ver que esto tiene relación con otra cosa que vamos a ver en la próxima parte, pero la idea es que esta doctrina de separados pero iguales lo que hace es reproducir desigualdades sociológicas, estructurales, de la población. Entonces, es imposible hablar de González Delgado y la provincia de Córdoba sin hablar de Brown versus Board of Education. Y es muy gracioso porque después de que esto se declaró inconstitucional, básicamente el gobierno norteamericano tuvo que llevar al ejército para implementar el fallo. El gobernador de Alabama se paró en la puerta de los colegios públicos de Alabama y dijo, no va a entrar ningún nenito, no va a entrar ninguna nenita negra a este establecimiento. Y el presidente tuvo que mandar de vuelta al ejército para implementar el fallo. Bueno, acá no llegó a tanto, por suerte, pero es algo relevante para la historia de la igualdad y para la historia de el escrutinio estricto y la idea de igualdad como no sometimiento también. Perfecto. Vamos a hacer un break hasta ahí 1/4 y volvemos. 5 minutos.